El Rey Oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 34. Cuando llegó a la posada de Castleton, ya era tarde, porque se había quedado con ella durante la noche, mientras la habitación se enfriaba. Se había llevado el monedero de Simon y su chaqueta, y liberó a los caballos del carruaje que lo esperaba en la carretera. Aquel par de inquietos corceles con brillantes mantos negros encontrarían forraje de sobra en los páramos, hasta que los acorralara un granjero que apenas pudiera creer su buena suerte. Cuando Devon se marchó y el sol salió, hizo el camino de vuelta por las colinas pedregosas hasta el claro donde había dejado a Balditar. Desde allí, cabalgó hasta la posada más cercana, donde pidió una habitación, una pluma y tinta. Sentado junto al fuego en la sala común de la planta baja, comenzó a escribir una concienzuda carta a los tíos de Catherine. Al día siguiente, buscaría a un hombre de la parroquia local y le diría dónde encontrarla. Ella seguiría allí. El cuerpo estaba horriblemente preservado en roca, petrificado. Sus ojos de mármol negro permanecerían abiertos para siempre. Cuando la llevó al interior de la casa de su madre, era tan pesada como la piedra, y estaba fría. Se había sentado a su lado durante mucho tiempo. Encontrarían muerto a Simon y a los 3 hombres que habían sido los vestigios de Simon, y todos los pájaros, plantas y animales que habían estado lo suficiente cerca como para que los alcanzara el fuego negro. Will intentó no pensar en los muertos. Al llegar a su habitación, había que subir una estrecha escalera de madera oscura. Las gruesas paredes de piedra enlucida le proporcionaban una sensación robusta y contenida. En un extremo había una cama con una estructura de madera y un fuego ardiendo bajo la chimenea. En el otro, una mesa pequeña, una silla y una ventana con cortinas cortada profundamente en la piedra. Su normalidad era surrealista, como la conversación que había mantenido con el posadero. 3 peniques por fiambre y cerveza, y el tiempo está aguantado, y nuestro chaval ha llevado al caballo al campo de atrás. El suave acento de las tierras medias parecía pertenecer a un mundo distinto. Will se quitó la chaqueta de Simon y miró fijamente la cama, con sus colchas de lino limpio. Un paso. Pero antes que el sonido, llegó la sensación, inconsistente, como un cambio en el aire. Una figura emergió entre los pliegues de la cortina. Catherine, pensó Will. Debía ser ella, pero ella estaba tumbada y fría en una casa en ruinas, y el escalofrío vital que lo atravesó era una respuesta que solo lo provocaba una persona. James, dijo. Era un destello pálido en la oscuridad, con su cabello rubio cepillado sobre la chaqueta ceñida que Simon le había comprado, y un rostro que no se parecía a nada más que quedara sobre aquella tierra. Will sintió el dolor de algo arrancado de su tiempo, de algo que no debería estar allí, junto a su propia y terrible sensación de alegría porque así era. «Lo conseguiste», dijo James, en una voz baja entrelazada de incredulidad y de asombro ante su floreciente libertad. «Evitaste que Simon invocara al Rey Oscuro». No lo sabía. La sensación de asfixia que subió por la garganta de Will no fue una carcajada. James no lo sabía. No lo había reconocido. No había visto en su rostro al Señor al que ya había conocido en el pasado. Y entonces surgió otro pensamiento más oscuro. James no lo sabía, pero se sentía atraído hacia él de todos modos. Quizás sentiría lo mismo que él, una incontrolable fascinación, un peligro aceitado que se deslizaba a través de la renuencia y el deseo. Ambos eran renacidos. A ambos los había llevado hasta allí un rey oscuro del que no podían librarse. Lo único que Will pudo hacer fue mirar a James y sentir el mismo codicioso escalofrío. El deseo de acercarse a él le golpeó la garganta. «No deberías haber venido aquí», dijo Will. En un mundo distinto, le habría puesto un collar alrededor del cuello para obligarlo a matar a su gente. Había hecho que James cumpliera su voluntad. Y después estaban los oscuros susurros. La acusación que el gran Genízaro le lanzó y de la que Gaudier había hablado casi con codicia. Que James había sido el juguete del Rey Oscuro, que había estado en su cama. «El Rey Oscuro te trajo aquí», pensó Will, sintiendo que la idea permeaba en su interior. «Te quería y se aseguró de que te tendría, de que yo te tendría». La idea era sombría y peligrosa. «No es un buen momento para estar a mi lado», dijo Will. Cuando levantó la vista, James se había acercado. Lo miraba como si supiera lo que sentía y estuviera a su lado de todos modos, pero no lo sabía. En realidad no. «Sé que mataste a Simon», le dijo James. «No creo que vayas a hacerme daño». La luz de la chimenea iluminaba los planos de su rostro. La confianza de sus ojos azules era para un salvador que había comenzado a creer en la vida real. Will deseó reírse. Le había hecho daño.
Le había atravesado el hombro con una lanza de marfil y después mató al hombre que lo había criado. Y eso era solo una pálida sombra de lo que hizo antes. Mucho tiempo atrás, fue un hombre que tomaba lo que quería, y quizá eso habría sido más fácil que el dolor que sentía en ese momento. ¿No lo haré? La curva de una sonrisa. Yo soy más poderoso que tú, ¿recuerdas? Will sintió el susurro de unas manos invisibles sobre su piel. James estaba mostrándole su poder. Mira lo que puedo hacer. Por supuesto, James siempre habría creído que su valor dependía de lo valiosas que fueran sus habilidades para otras personas. Eso desenroscó algo en su interior, un deseo de decir, está bien, enséñamelo, gánate mi atención. Se lo tragó, obligándose a ignorar al espectral roce de James sobre su piel. ¿Qué estás haciendo aquí?, le preguntó. Cuando te vi con el collar, comenzó. Estaba seguro de que me lo pondrías en el cuello. No creí que detendrías a Simon, no creí que nadie pudiera. James dio otro paso hacia él. Pensé que lo mejor que podía hacer era encontrar el collar yo mismo antes de que lo hiciera Simon. En lugar de eso, ahora soy libre de elegir mi futuro. Unos dedos invisibles bajaron por el pecho de Will. ¿Se te ocurre un resultado mejor? Catherine ha muerto, dijo Will. La caricia invisible desapareció, alejándose de inmediato. La realidad se sentó en la habitación, como si decir las palabras en voz alta diera a su muerte una finalidad que no había tenido en Bow Hill, cuando su sangre se volvió negra y sus ojos se convirtieron en piedra. Lo siento. ¿Sentías algo por ella? Apenas la había conocido. Le gustaban los lazos, las tacitas de té, las cosas delicadas. Había cabalgado 2 días y una noche para buscarlo en el lugar donde su madre murió y había empuñado una espada para luchar. Will, estoy asustada. James le dedicó una sonrisa amarga. Creí que el descendiente de la dama debía enamorarse del rey oscuro. ¿Qué? Eso no tenía sentido, hasta que Will se dio cuenta de que cuando James se refería al descendiente de la dama, no estaba hablando de Catherine, estaba hablando de él. ¿Era así como lo veía James? ¿Como la dama? ¿Parecido a él? ¿Otro objeto de la obsesión del rey oscuro? Los amantes del rey oscuro, James y Catherine, habían pertenecido ambos a Simon y antes de eso, el rey oscuro amó a la dama y metió a James en su cama. Los tres estaban interconectados y la historia había terminado con James escapando de su destino y con la dama muerta. Dios, James creía que sentirse atraído por Will era sentirse atraído por ella, hacia la luz, hacia quien escapó de los dedos del rey oscuro y consiguió matarlo. Quería pedirle que huyera. ¿Y tú?, le preguntó Will. Él te quería. ¿Tú lo querías? James se sonrojó. A la tenue luz de la naranja luz del fuego, James tenía las pupilas dilatadas y el azul que las bordeaba poseía la insondable oscuridad del agua por la noche. Yo caí, dijo James. ¿Importa por qué? Él me arrastró a través del tiempo para que naciera en un mundo que no me recuerda. Quería que lo esperara, listo para servirlo, con un collar alrededor del cuello. En lugar de eso estoy solo, y lo único que queda de aquellos días es polvo. Creer que todavía me controlaba lo habría satisfecho. Will sintió el parpadeo del pasado, sus antiguas identidades como sombras. Era difícil respirar. El aire estaba cargado. Dijiste que no recordabas esa vida. No la recuerdo, dijo James, pero a veces tengo una sensación, terminó Will. Abajo, los sonidos de los últimos parroquianos de la taberna sonaban distantes. Un portazo, el crujido de una tabla. James no entendió la confesión que escondían sus palabras. En lugar de eso, la declaración los acercó, como si estuvieran en una burbuja, las dos únicas personas en el mundo. Durante toda mi vida, lo único que todos han querido ha sido poseerme, le dijo James. El único que me ha dejado libre has sido tú. Yo no te he dejado libre, pensó Will, pero no lo dijo porque las otras palabras eran impronunciables. Nunca te librarás de él. El poder del rey oscuro estaba en su control, en su habilidad para atraer a la gente y darle la forma que quería. Su impronta estaba en James, que había huido del gran Genízaro para correr hacia Simon, buscando a hombres con poder. Te lo he dicho, no deberías estar aquí. Lo sé, replicó James. ¿Vas a echarme? Lo dijo como si supiera que no iba a hacerlo. Estaba allí, como una polilla ante una llama, sin preocuparse por si se quemaba. Y Will no le dijo que se marchara, ni siquiera cuando James dio otro paso adelante. Intentó convencerse de que aquello no era por quienes habían sido, pero lo era. El pasado estaba entre ellos, sus historias entrelazadas. Mataste a los siervos. He hecho cosas peores, dijo James. Por él. Él, como si el rey oscuro fuera alguien distinto, como si no estuviera en el interior de ambos.
Otro paso. Dijiste que lo que somos no es tan importante como lo que podríamos ser. Él había dicho eso, había querido creerlo, pero eso fue antes de que ella muriera en sus brazos, de que los engranajes del pasado giraran implacables e imparables. El Rey Oscuro había puesto todo aquello en movimiento, incluso había llevado a James hasta allí, un regalo para sí mismo. Will tenía que echarlo, pero James era un regalo que no podía rechazar, y quizá, cuando ordenó que lo mataran, tantas vidas atrás, ya lo había sabido. ¿Qué podríamos ser? La pregunta escapó de alguna parte profunda de su ser. Necesitaba la respuesta no solo para James, sino para sí mismo. Puede que no lleve su marca, pero él está grabado en mí. Los ojos de James eran muy oscuros. Me dejó su marca en el alma. Lo llaman el Rey Oscuro, pero era una llama brillante, y todo lo demás, es apenas su pálida sombra. Renací, pero vivía una semivida. Era como si este mundo estuviera borroso. No podía ver a nadie con claridad, hasta que llegaste tú. Era horrible, pero Will no podía apartar la mirada. Quería que James siguiera hablando más de lo que deseaba detenerlo. Tú me hiciste creer que podía ser derrotado. Tú me hiciste creer. James se detuvo. El Salvador. No pensé que me salvarías. Su sonrisa fue dolorosa. Creí que Simon traería de vuelta al Rey Oscuro. Creí que el collar se cerraría alrededor de mi garganta. Nunca pensé que tendría la libertad de escoger mi futuro, pero la tengo. En el silencio de la habitación, sus palabras se enroscaron alrededor de los latidos del corazón de Will. Simon y su padre soñaban con gobernar un mundo oscuro y me dijeron que habría un lugar para mí a su lado. Pero yo no quiero seguirlos. Estoy aquí para seguirte a ti. James tenía los ojos brillantes y una sonrisa en los labios. Su cabello parecía dorado bajo la titilante luz del fuego. Claro que sí, dijo Will.